Bueno, pues muy bien, compañeros. Muy buenas noches para todas y todos. Vamos a dar comienzo a nuestra tercera web conference. En este caso, pues he traído un tema también un poco de cierre, también para el curso, pues dentro de sus elementos y sus tiempos. He querido enfocar un poco esta presentación en el siglo XVIII. Como saben, pues hemos hablado mucho, sobre todo del siglo XVI, también del siglo XVII, desde los planos culturales, también de pensamiento, desde los avances científicos, desde la religiosidad también, que son temas importantes para entender las dinámicas de la Edad Moderna. Logramos también un poco hablar en la anterior sesión de la Ilustración, que sí ya tiene que ver más con el siglo XVIII, pero quería abrir como un espacio muy concreto para este siglo, que es un siglo que tiene continuidades, evidentemente. Vamos a ver muchas continuidades que vienen del siglo XVI, que permanecieron en el siglo XVII y que seguirán vigentes en el siglo XVIII, pero este es un siglo bastante revolucionario en el pensamiento. Veíamos el tema de la Ilustración. Es un siglo de grandes cambios, sobre todo a finales, ¿no? Tenemos dos grandes eventos a final de este siglo. Uno es propiamente la llamada Revolución Americana o también Guerra de Independencia de los Estados Unidos, 1774-75, se firma la independencia en el 76. Y por otro lado tenemos pues el gran evento canónico, uno de los grandes eventos canónicos de la historia a nivel general, que es la Revolución Francesa. Un periodo que tiene bastantes fases. No hay que pensar en una revolución francesa lineal, ¿sí? Sino que va cambiando y se va transformando hasta la llegada de Napoleón, ¿sí? Que se convierte en emperador. O sea, volvemos casi al punto de partida de cómo comenzó esa revolución francesa, y que en esos tránsitos, en esos cambios durante esos años, pues realmente hay una gran experiencia, vamos a decir, predemocrática. No hay que entenderlo desde la idea de democracias actuales que tenemos. Evidentemente, la mujer, por ejemplo, no tiene derecho al voto. La mujer realmente gana su derecho al voto a nivel general, ya en los inicios, casi mediados del siglo XX. Entonces todavía faltan muchos derechos humanos, aunque se promulgan también los derechos humanos. Pero sí rompe muchas barreras. La Revolución Francesa rompe muchas barreras. Como les comentaba al principio, el final de la Revolución Francesa vuelve a los orígenes del conservadurismo, ¿sí? De la tradición. Tenemos el Congreso de Viena, tenemos al canciller von Metternich del Imperio Austriaco, y se restablecen las monarquías en Europa y se restablece el antiguo régimen y se vienen los 100.000 hijos de San Luis, que es un ejército, por decirlo de una manera, internacional, que lo que va a hacer es frenar diversos tipos de revoluciones y alzamientos. Unos de ellos, por ejemplo, en la península ibérica, en España, en el Reino de España, con la expedición de Rafael de Riego, que por cierto iba a llegar a las costas del Caribe, en Colombia, por los sucesos que también estaban ocurriendo aquí, de independencia, y que el general Riego pues hace un golpe de estado, ¿sí? Obliga a Fernando VII a volver a jurar la Constitución de Cádiz de 1812, y nuevamente los 100.000 hijos de San Luis acaban con ese llamado trienio liberal, ¿no? Fueron 3 años decisivos también de liberales en España, pero los 100.000 hijos de San Luis, Congreso de Viena, pues vuelve otra vez a reponer el absolutismo en España. Y eso ocurre a nivel general en Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Que la llama de la Revolución Francesa seguirá viva durante muchas décadas del siglo XIX. Ya nos estamos metiendo en la época y en la edad contemporánea, pero que son deudoras, esas revoluciones liberales del 36, del 48,
de la Revolución Francesa. Incluso me permito un poco, no sé si exagerar, pero podríamos incluso rastrearlo hasta la Comuna de París en 1870, con la derrota francesa a manos de una coalición alemana, sobre todo encabezada por Bismarck, por Prusia, y que a partir de ahí se conformará el imperio alemán, ¿no? Entonces, hasta esa comuna de 1870 de París podemos rastrear eh, las consecuencias, digamos un poco, las influencias de la Revolución Francesa. Tenemos la gran novela, creo que era de Dumas, de Los Miserables, que tiene también por ahí una película, bueno, varias películas, ¿no? Un musical por ahí, pero pues en ese ambiente de finales también un poco ya, último tercio del siglo XIX, podemos rastrear pues impactos de lo que supuso la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Cerramos, evidentemente, pues con ese gran evento, lo que es la época moderna, y se empieza a estudiar la edad contemporánea a partir de la propia Revolución Francesa o incluso desde las guerras de la Guerra de Independencia estadounidense o de las propias guerras de independencia pues de la Gran Colombia, de México, de Argentina, Chile, de Perú, de Bolivia, de esas cruzadas también un poco de Bolívar y San Martín, ¿no? Se puede rastrear un poco pues esos inicios de la contemporaneidad, ¿no? Porque ya son sistemas mucho más parecidos a los nuestros, con división de poderes, con un ejercicio de Estado ya fuerte. De hecho, es a partir de esas revoluciones que podemos empezar a hablar del Estado, ¿no? Y de los ciudadanos, ¿no? De ese gran concepto que utilizamos de ciudadanía. Previamente, como tal, pues los estados tienen otras formas. Eh, Tenemos que hablar más de monarquías, tenemos que hablar más de países, por ejemplo. Una de las cosas que no hemos hablado y que me parece muy importante es que en la Edad Moderna, pues, por ejemplo, no existe Italia ni existe Alemania como estado, como país, como nosotros lo entendemos, sino que existen más bien desde un concepto cultural, desde un concepto nacional, y evidentemente pues van a ser dos futuros países que van a unificarse entre sus diversos estados, sus diversos reinos, en estados ya en el siglo XIX, ¿no? Como digo, 1870, Revolución de Garibaldi en Italia también del siglo XIX, pero pues previamente están divididos, ¿no? Y tenemos que hablar, por ejemplo, en época moderna, no de Alemania, sino del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Con una cantidad de estados, de reinos, de obispados, de ciudades libres, pues realmente inmenso, ¿no? Si uno ve el mapa del Sacro Imperio Romano Germánico, pues es una multitud de entidades, ¿no? Incluso, pues, claro, muy diferentes entre sí, porque estamos hablando de un imperio que, pues, desde Holstein al norte hasta el Piamonte italiano, pues hay muchas diferencias, ¿no? Aunque hay un patrón un poco común, ¿no? Que es esa germanidad, pero evidentemente también con sus diferencias, ¿no? Y ahí es donde actúa, por ejemplo, pues lo que es el Reino de Austria, los Habsburgo, ¿no? Que los vamos a ver ahorita, y todo el impacto que tienen también a nivel de política internacional y geopolíticamente en Europa. Entonces es un siglo pues realmente apasionante, ¿sí? También desde los inicios, ¿no? Del siglo XVIII lo vamos a ver. Es un siglo de grandes cambios, es un siglo de crecimiento también, no solo poblacional, lo vamos a ver demográfico, sino también, como he dicho, comercial, económico, de nuevas industrias. En Inglaterra, las Islas Británicas, sobre todo en Inglaterra, tenemos que empezar a hablar de revolución industrial en el siglo XVIII, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, y eso es derivado pues también de ese crecimiento, ¿no? Tenemos que empezar a hablar también de los sistemas coloniales, más abiertos evidentemente del hispánico y del portugués, tenemos que hablar pues ya también de un inicio, ¿no? Del Imperio Británico, tenemos que hablar también de colonias holandesas que hoy en día todavía se siguen
siguen permaneciendo en el Caribe, por ejemplo, en el Mar Caribe seguimos teniendo colonias holandesas, las colonias francesas también, que también siguen perviviendo en Sudamérica también, y que un poco pues nacen en esta época, ¿no? Se consolidan en esta época. Por lo tanto, como vemos, es un siglo de continuidades, pero también de grandes transformaciones. Yo he preparado un poco, pues, estos grandes temas, podrían ser otros, la verdad, compañeros, pero por tiempos, pues creo que estos son los principales. Vamos a arrancar con una guerra no es muy conocida, pero que supuso grandes cambios a nivel europeo y también con impactos a nivel global. Sí, que es la Guerra de Sucesión Española. Ahorita la vamos a ver, vamos a entenderla, comprenderla. Pero bueno, pues más allá del lío dinástico y de herencia, vamos a hablar de geopolítica europea y de lo que pasa al final de esa guerra de sucesión española y de lo que significan los tratados de Utrecht, que son unos de los tratados de paz más importantes de la historia europea, y también los de Rastatt, que digamos ratifican y amplían y profundizan esa paz de Utrecht, ¿no? Entonces hay que hablar de esa guerra de sucesión española por todo lo que va a conllevar. Evidentemente vamos a hablar de la cultura del siglo de las luces. Este siglo XVIII también se conoce como el siglo de las luces y es el siglo de la Ilustración. Vamos a retomar algunos planteamientos que hemos visto ya. Y esto nos va a llevar también, es lo que más tiempo nos va a llevar, pero el tercer punto es una consecuencia de esa ilustración, que es el despotismo, ¿no? El despotismo y las reformas ilustradas desde los gobiernos, ¿no? Es una forma de gobernar distinta a la que podíamos encontrar en el absolutismo del siglo XVII, con Luis XIV, que veremos que llega hasta inicios del siglo XVIII, y que empieza a cambiar o no algunas dinámicas, como digo, continuidades y rupturas dentro de algunos temas claves a nivel político y evidentemente pues también a nivel social. ¿Dónde y cuándo vamos a terminar, compañeros? Pues con un breve resumen, muy breve resumen, de los principales conflictos internacionales europeos durante este siglo XVIII. Yo he gestionado mucho de este material, bueno, a partir de vídeos también de apoyo, de los canales de YouTube, curados, evidentemente, pero sobre todo también desde el capítulo 29, no sé si tengo por aquí el libro, creo que lo tengo por aquí a mano, de este manual que yo les comenté de Alfredo Floristán, Historia Moderna Universal. Por ahí hablábamos con algún compañero que se puede adquirir por Mercado Libre. Pues evidentemente siempre y cuando pues ustedes quieran un poquito de profundidad, ¿no? Tenemos muy pocas web conference, compañeros, me gustaría que fueran un poquito más, pero si quieren profundizar, pues un manual o el de Luis Ribot que estamos manejando, o el de Benassar también, que por ahí les compartí, pues digamos que son claves para entender también toda la época moderna, ¿sí? Es un periodo largo, es un periodo complejo, es un periodo de cambios y evidentemente pues hay muchas cosas que analizar. Yo creo que estas son las principales, como les digo, pues ya si quieren más profundidad les remitiría ese capítulo 29, fíjense, capítulo 29 de este libro de Floristán para analizar con más calma, con más detalle, pues un poco esa política internacional y esos sucesos también y eventos del siglo XVIII. Bueno, como les decía, vamos a hacer una transición, una pequeña transición entre finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, centrados en la Guerra de Sucesión Española. Para empezar un poco este tema, hay que entender esta casa real llamada de los Habsburgo, que reinó y gobernó sobre la península ibérica durante muchos siglos y también en América, evidentemente, ¿no? Cuando los españoles llegan a América, pues evidentemente todavía estaba reinando los Trastámara de Isabel la Católica, de Fernando el Católico, pero inmediatamente entra esta nueva casa, esta nueva dinastía de los Habsburgo en torno a Felipe I. Sé que se ve un poquito pequeño, pero yo les voy a ir orientando, les voy a ir guiando. Entra en escena Felipe el Hermoso, sí, de Flandes, que se casa, en este caso, con Juana de Castilla. No sé si la mal o bien llamada Juana la Loca, la famosa Juana la Loca, que hay muchos debates, ¿no? En torno a si estaba loca o no, o si tenía capacidad de gobernar o no. Y de ese matrimonio
pues vamos a tener varios hijos que van a ser fundamentales para la historia. Por un lado, yo creo que el más reconocido, pues Carlos I de España, V de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ya previamente, desde sus abuelos y antecesores, habían ostentado ese título de emperador. Hago un paréntesis, recordemos que es un título que no se hereda, sino que se promociona a través del voto de unos electores, ¿sí? Evidentemente lo corona el Papa, pero es elegido por unos electores de ese imperio, Sacro Imperio Romano Germánico, y evidentemente, pues eso ya se pueden ustedes imaginar los niveles también de corrupción, de diplomacia, de tratados y de acuerdos para que desde una u otra casa pues se hagan con ese título de emperador, ¿no? Los reyes de Francia optaron muchas veces a ser emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, incluso también los reyes de Inglaterra, ¿no? Ese es digamos, el nivel que tenía ese título de emperador y que en este caso, pues Carlos V, sobre todo en la primera mitad del siglo XVI, pues va a obtener y va a gestionar, ¿no? Con guerras internas también, con esas revoluciones reformistas de los protestantes, pero pues es la figura más representativa, ¿no? Ese Carlos V, que se casa además con Isabela de Portugal, y esto va a ser clave también a futuro, pero bueno, hablemos también de otros hijos de Juana y Felipe el Hermoso. Otro también muy, muy reconocido es Fernando I, donde a la abdicación de Carlos V va a dejar a su hermano, Fernando I, es el título de emperador y los dominios sobre Austria. ¿Sí? Si ustedes tienen en la mente, no sé si tengo por aquí algún mapa que nos pueda ayudar, bueno, aquí este está perfecto. La línea verde que ustedes ven aquí son los límites. Bueno, estos después de Utrecht realmente llegarían hasta aquí previamente en el siglo XVI, hasta el norte de Italia, de ese sacro imperio romano germánico, ¿no? Esto que ven en gris son múltiples estados, o sea, no es uniforme, pero uno de los grandes reinos de este sacro imperio, pues como ven aquí, es el reino de Austria, ¿no? Y esta parte se la quedarán ese hermano, ese Fernando I de Habsburgo, como emperador y se dividirá después de Carlos V, se dividirán en dos ramas de Habsburgo. Los austriacos propiamente y los españoles con Felipe II, que será el hijo de Carlos V, ¿no? Y que ya no será emperador, sino rey de España, pero pues con unas posesiones inmensas a lo largo del mundo, ¿no? Ahí podríamos hablar de ese imperio, ¿no? Que no donde nunca se pone el sol, ¿no? Entonces esa casa de Habsburgo se va a dividir en dos ramas, una austriaca que tendrá también relación con el reino de Austria y será el germen del futuro imperio austrohúngaro del siglo XIX y también lo podemos rastrear un poco en el siglo XVIII y la parte pues un poco más española que, ojo, seguirá teniendo posesiones hasta Utrecht, siglo XVIII, de territorios en Flandes, en parte de los Países Bajos, Luxemburgo, lo que hoy es Bélgica. Entonces aquí estas posesiones serán claves porque son territorios muy ricos económicamente, con una gran industria, con un gran desarrollo, con mucha población y serán un poco el dolor de cabeza de la monarquía hispánica y de Felipe II, su hijo Felipe III y de Felipe IV también, ¿no? Y también no olvidar los territorios que seguirán siendo posesiones españolas en el Mediterráneo, tanto el sur de Italia, en ese reino de Nápoles, el reino de Sicilia, el reino de Cerdeña, posesiones también en el norte de África, como Bujía, Orán, Argel, que durante algún tiempo también fueron hispánicas y aquí pueden ver un poco pues que esos límites evidentemente también están un poco demarcados con el reino de Francia, ¿no? Un reino de Francia que desde el siglo XVII hemos visto un nivel de expansionismo a partir de Luis XIV, del Rey Sol, con guerras constantes contra los Habsburgo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el reino de Francia
literalmente se encuentra un poco rodeado por los Habsburgo. En el sur, ¿qué tenemos? Pues la España de los Habsburgo. Pero en el norte de Francia, ¿qué tenemos? También posesiones, como hemos visto, de los Países Bajos, de los Habsburgos. No podemos olvidar que el Franco Condado, que después pasará a Francia, el Franco Condado también eran posesiones de Borgoña y por lo tanto también herencias, por ejemplo, de Felipe el Hermoso y de Carlos V. Entonces aquí también por la parte este también están rodeados por territorios también de los Habsburgo. El milanesado también va a ser gobernado por la monarquía hispánica, entonces también es otro lugar, digamos, que va rodeando, ¿no? Y tenemos pues todo el reino de Austria que también un poco desde el este pues encajona a Francia, ¿no? Entonces Francia durante el siglo XVI, incluso podríamos decir durante el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, y lo vamos a ver en el XVIII, siempre ha tratado un poco de liberarse de ese cerco de los Habsburgo, ¿no? O sea, realmente pues un dolor de cabeza constante para los reyes borbónicos también, aunque luego los borbones se harán con la corona española, es lo que vamos a ver, pero pues siempre han sido un peligro y una amenaza. Bueno, nos quedamos en Fernando I. Bueno, también tenemos por aquí a Isabela de Castilla, que se casará con Cristian II de Dinamarca, otra rama también de los Habsburgo, pero sobre todo nos interesa esta línea, ¿no? La de Carlos V, su matrimonio con Isabela de Portugal y la descendencia que será, pues, un paisano mío, nacido en Valladolid, les cuento, vecino mío, que será Felipe II, ¿sí? Felipe II, que a través de la herencia de su madre, también atesorará el reino de Portugal. Esto es muy interesante. Con el duque de Alba presionará a los nobles porque tenía derechos dinásticos al ser su madre, Isabela de Portugal, una de las herederas del trono portugués. Y esa unión se consolidará hasta ya 1640, ya Felipe II no verá el desglose, pero sí hasta 1640, en una unión que ya sí cubrirá pues gran parte del globo terráqueo con las posesiones de Brasil, las posesiones de África, la India, Asia, sí, que tenía Portugal, pasarán a las manos de Felipe II. Felipe II, a su vez, pues tendrá varios matrimonios, como ven aquí, tendrá descendencia Felipe III, y con Felipe III hay una pequeña división historiográfica. Sobre todo en España hablamos de los Austrias mayores, Carlos V y Felipe II, y los Austrias menores, que se empiezan a dar a partir de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que es donde vamos a ir. Entonces, con los Austrias, ¿por qué se les llaman Austrias menores? Porque la monarquía hispánica empieza un proceso de crisis, ¿sí? Relativo, ¿no? Porque seguirá, o sea, los Austrias terminarán, ¿sí? Llegará otra dinastía y esa otra dinastía, que serán los Borbones, seguirán manejando gran parte del globo terráqueo en posesiones, en virreinatos, o sea, es una crisis relativa, pero sí no van a tener un poco la misma fama que Carlos V y Felipe II. Entonces tenemos a Felipe III, que como ven, y esto es lo que quiero que empiecen a ver, y ya pasaba con Felipe II, empezamos a encontrar matrimonios endogámicos. Los Habsburgo, un poco como la serie de Juego de Tronos, ¿no? Con los, no me acuerdo cómo se llamaba esta casa, los de Valiria, bueno, se casaban entre sí, se casaban entre primos, ¿sí? Entonces, por eso van a ver estas líneas, por ejemplo, aquí Maximiliano, pues Ana de Austria, Felipe II se casará con su sobrina y de ahí saldrá Felipe III, pero Felipe III también hará lo propio, ¿no? Con Margarita de Austria. Entonces, esa sucesión de matrimonios, pues evidentemente, generación tras generación, al final va teniendo un impacto biológico y genético, ¿no? Después de Felipe IV, que si se dan cuenta también pues, tiene un matrimonio cercano familiar, nace Carlos II. Y con Carlos II realmente empieza ya el declive de la dinastía de los Austrias españoles, ¿no? Los que son Habsburgo, perdón, los Habsburgo españoles, los que son Habsburgo austriacos seguirán permaneciendo hasta el siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Pero la Casa de España, la Casa Habsburgo de España, realmente finaliza con Carlos II. ¿Por qué? Porque Carlos II, como vamos a ver a continuación, pues ya tiene unos problemas genéticos muy fuertes y no puede tener descendencia.
ahorita vamos a ver un video donde les van a explicar la autopsia de Carlos II, ¿sí? Entonces van a ver todo lo que pasa ahí y evidentemente por qué Carlos II, pues pese a intentarlo, tiene muchas limitaciones para gobernar, no puede tener descendencia y durante la vida de Carlos II se empieza a abrir una gran cuestión en Europa. ¿Qué va a pasar con los Habsburgo españoles y con todos los territorios, incluida América, ¿sí? Filipinas en Asia, Guinea Ecuatorial en África? ¿Qué va a pasar con esos territorios? ¿Quién va a heredar, ¿sí? Todo ese legado que no era poco, una de las mayores potencias mundiales. Entonces se empiezan a tramar, como vamos a ver, muchos asuntos diplomáticos, hay muchos testamentos de Carlos II, algunas veces pues testa a favor de un pretendiente, otras alrededor de otro pretendiente, y entonces la corona española, la monarquía española empieza a ser muy codiciada pues por otros países, ¿no? Entre ellos, ya se pueden imaginar, Francia, ¿no? Francia va a poner la carne en el asador, decimos en España, para poner un rey francés, literalmente, en la corona española. Entonces vamos a ver un poquito ese video. Si les interesa este tema, les recomiendo este libro de Martin Radi, Los Habsburgo, Soberanos del Mundo. Esto, como digo, arranca mucho antes de Felipe I, con Maximiliano, incluso con los duques borgoñones. Entonces es interesante conocerlo porque esto es parte también de la historia europea, evidentemente, pero ojo, aquí también hay historia americana, compañeros. Sí, los Habsburgo y después los Borbones fueron soberanos de grandes territorios en América. ¿Sí? Entonces hay que comprender un poco esta dinastía. Bueno, vamos a ver estos detalles descubiertos. Voy a dejar de compartir un segundo para poner el sonido, porque creo que estaba sin sonido. Listo, ahora sí ya creo que está con sonido. Y vamos a escuchar atentamente a ver qué le pasaba al pobre Carlos II, que como ya vemos en las pinturas, pues muy agraciado no era, ¿no? Muy bello no era, incluso podríamos decir que era un poquito, llega a la deformidad también, ¿no? Vamos a escuchar. Bueno, creo que nos ponen aquí un pequeño anuncio, vamos a esperar unos segunditos. Ahora sí. El reinado de 2 siglos de la rama española de la poderosa familia de los Habsburgo llegó a su fin en el año 1700, cuando el rey Carlos II murió sin heredero. Pero la razón por la que no tuvo heredero es lo que resulta tan insólito: una endogamia descontrolada. Como lo determinó la ciencia moderna a partir de una autopsia realizada hace más de 300 años, a principios del siglo XVIII, los médicos ya tenían cierta idea sobre el misterio de la muerte de Carlos II. El linaje de los Habsburgo, cuyo legado real se remonta a la Alemania y Austria del siglo XIII, vio cómo España entraba en la escena mundial como imperio colonial. Los Habsburgo eran famosos por su endogamia. ¿Por qué? Se creían su propio cuento y no querían degradar el linaje real casándose con gente común y corriente. This is why royals married other royals, why they would never allow any marriage out of a royal family. En vida, Carlos II era conocido por su mandíbula inferior prominente, rasgo común a muchos miembros de la familia Habsburgo, también conocidos por tener narices inusualmente grandes y labios exagerados, lo cual se hizo más pronunciado en las sucesivas generaciones de los Habsburgo. Cuando murió a los 38 años, le practicaron una autopsia y los científicos modernos han teorizado cuál pudo ser la causa de la llamada mandíbula de los Habsburgo, también conocida como barbilla de los Habsburgo. Además, investigaciones recientes permiten entender por qué decían que estaba embrujado. Pero lo más importante es que la autopsia puede ayudar a explicar por qué el último Habsburgo real de España no pudo tener heredero. A primera vista, las notas de los médicos que realizaron la autopsia a Carlos II parecen completamente inventadas, describiendo condiciones que eran como mínimo improbables, sino imposibles. Las notas dicen que Carlos tenía un corazón muy pequeño del tamaño de un grano de pimienta, los pulmones corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenosos, en el riñón 3 grandes piedras, un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. Algunos datos no son tan inverosímiles como parecen, pero Carlos II tuvo una infancia difícil, con retrasos en su desarrollo físico, entre otros problemas. Al nacer no se pudo establecer con seguridad su sexo. Fue amamantado hasta los 4 años y empezó a caminar a los 6.
Sobrevivió a muchas infecciones víricas y bacterianas, entre otras enfermedades. A los 10 años, Carlos hablaba entrecortadamente y no sabía leer ni escribir. Los miembros de la corte española de la época lo llamaban embrujado, y por ello la primera década de su reinado fue bajo la regencia de la reina madre, que se ocupaba de los asuntos de Estado. ¿Podría todo esto explicarse por lo que se encontró en su autopsia? Por siglos, los científicos se preguntaron si aquellas palabras escritas sobre la autopsia de Carlos eran ciertas, y en caso afirmativo, qué condiciones podrían haber descrito. También se especuló la posible causa del inusual aspecto de los miembros de la familia Habsburgo, así como sobre los numerosos problemas físicos y retrasos mentales que Carlos experimentó a lo largo de su vida. Esa investigación ofrece ahora algunas respuestas. Científicos de la Universidad de Santiago de Compostela, España, revelaron pruebas genéticas que los historiadores sospechaban ya. Muchos de los problemas médicos de Carlos II se debían a la endogamia. Ello se debía a la tendencia de los Habsburgo a casarse dentro de la familia para mantener la pureza de sangre real y consolidar el poder. Otros datos relacionados con Carlos II revelan ahora que probablemente era intersexual. Tal vez la causa de esto en Carlos II sea lo que actualmente se conoce como síndrome de Klinefelter, una rara afección cromosómica que afecta al desarrollo típico de los testículos y puede causar infertilidad, entre otros problemas médicos. También es posible que tuviera problemas renales congénitos como consecuencia de la endogamia. Además, el agua descrita en su cerebro pudo ser causada por hidrocefalia, que pudo derivar de infecciones infantiles que tuvo. Los síntomas incluyen acumulación de líquido en el cerebro, lo que fue descrito en los informes de su autopsia. Bueno, pues bastante revelador, ¿no? Y el tema, pues, genético un poco de ese final, ¿no? De la dinastía Habsburgo de España. Entonces, bueno, ahí se nos abre la gran pregunta, ¿qué va a pasar después de Carlos II? Que además, pues, va a fallecer en 1700, justamente en ese cambio de siglo XVII al siglo XVIII. Aquí volvemos a ver un poco como un genograma de la familia y de la Casa Real de los Habsburgo, que inicia pues aquí un poco desde Felipe III, con la herencia de Felipe IV. Aquí vemos también algunas de las hijas de Felipe III, que evidentemente, pues en esas políticas matrimoniales y dinásticas de la Europa de la época moderna, que pues eran tradición también durante la Edad Media, se casaban con otros reinos, con otros reyes, con otros nobles, para establecer alianzas, ¿no? Entonces, fíjense que Ana de Austria se casa con Luis XIII, ¿sí? La mamá de Luis XIV, el gran rey Sol, pues fue una Habsburgo de la Casa de Austria, descendiente pues de la rama española, ¿no? La mamá de Luis XIV, que en muchas ocasiones hará la guerra a España, ¿no? O sea, no quita lo uno para lo otro, ¿no? Pero bueno, en esa política matrimonial la casan con el que es evidentemente el padre de Luis XIV, que es Luis XIII, y a María de Austria la casan con Fernando III de la rama de Austria. Entonces, fíjense, o sea, es que esos matrimonios totalmente endogámicos dentro de esta dinastía. De Felipe IV descenderán, por un lado, Margarita, Carlos II, que es el que acabamos de ver, y otra hija que se llama María Teresa, que a su vez se casará con Luis XIV. Fíjense que siempre dentro de la diplomacia internacional de los Habsburgo de la línea española estaba un poco el acercarse a Francia, ¿no? Pese a ser un enemigo natural y haber desarrollado muchas guerras contra Francia en múltiples tiempos, siempre había políticas matrimoniales para intentar pues, acercar un poco, ¿no? esas relaciones estrechas entre casas y dinastías. De este matrimonio de Luis XIV, que fallecerá en 1715, justamente casi después de la Guerra de Sucesión Española, o sea, Luis XIV estaba vivo durante la Guerra de Sucesión Española y fue uno de los grandes protagonistas políticos, ¿sí? Pues en ese matrimonio nacerá Luis el Gran Delfín de Francia, que a su vez tendrá dos hijos y uno de ellos será muy importante, ¿sí? Este nieto de Luis XIV, que es Felipe el Duque de Anjou o Felipe de Anjou, de la Casa Borbón, ¿sí? Casa Borbón. Y Felipe V, será posteriormente Felipe V de España, será el primer Borbón del Reino de España.
que hoy en día, si ustedes saben un poco de política internacional, el rey de España es Felipe VI, que es el siguiente Felipe. Fíjense que ha pasado tiempo, ¿no? Ha habido otros muchos reyes borbones, Juan Carlos, Alfonso XII, Alfonso XIII, Isabel también, ¿sí? Pero Felipe V en 1700 será el primer rey borbón de España, ¿sí? Ahí empezará la dinastía Borbón que reina actualmente. Por otro lado, tenemos en esa hermana de Carlos II un matrimonio con Leopoldo I, archiduque de Austria, que fallecerá también en 1705. O sea, los matrimonios, las muertes, tienen que ver mucho con la política internacional, porque Leopoldo I también, evidentemente, durante el reinado de Carlos II, posicionó a través de una de sus hijas, de María Antonia con Maximiliano de Baviera, a José Fernando de Baviera, que en esa época era un niño, sí, era un niño apenas creo que de 6 años, y que fue un poco dentro del conflicto de sucesión, pues la parte más neutral, ¿no? Porque claro, si se lo damos a Felipe de Anjou, ¿cómo así que va a haber un rey francés en España y el reino de Francia, que era otra potencia? Entonces ya son dos potencias unidas dinásticamente, entonces eso para Europa pues puede generar guerras, puede generar problemas. Tenemos a José Fernando de Baviera, que es un poco como la línea más neutral, un rey de un estado dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, pero que en sí pues no va a detentar el título de emperador y que perfectamente pues podría ser un rey para España, para sus colonias y tener pues un cierto vínculo no tan directo con la rama de Austria de los Habsburgo, ¿sí? Pero tenemos un tercer contendiente, que es el más directo de esa casa de Austria, ¿sí? De esos Habsburgo de Austria, que es a partir un poco también de otra boda que tiene Leopoldo I con Leonor de Neoburgo, y donde van a nacer dos infantes muy importantes. Por un lado, el emperador José I, que fíjense que fallece en 1711, y por otro lado, el archiduque, o llamado archiduque, Carlos de Austria, que posteriormente será emperador, pero que fue el gran pretendiente de sucesor de Carlos II. Entonces la Casa de Austria pues da todo su impulso político y diplomático al archiduque Carlos, ¿sí? Fíjense que su pretendiente al trono de España como Carlos III, ¿sí? De Habsburgo. Entonces tenemos tres pretendientes. En esta política internacional, donde todos los países opinan y donde todos los países buscan también una solución, como les dije al principio, pues un poco el término medio o más neutral era José Fernando de Baviera, que era un niño, sí, era un niño, iba a tener una regencia, pero ¿qué es lo que ocurre? Como ven ahí, que ese niño muere en 1699. Todavía estaba vivo Carlos II, muere ese pretendiente y claro, se pueden imaginar cómo las cancillerías de toda Europa pues están en ebullición, diciendo ahora sí va a ser Felipe de Anjou o el archiduque Carlos. Y ahí es donde sucede la guerra de sucesión española. Si quieren un buen libro, que también hay que pedir por Mercado Libre porque no lo venden aquí, les recomiendo el de Joaquín Albareda, lo leí creo que hace 1 año, 2 años, que trata pues todo ese periodo de la guerra de sucesión de España, que como ven iniciará en 1700 y terminará en 1714 después de Utrecht con los tratados de Rastatt, ¿sí? Entonces es bastantes años de guerra, va a ser una guerra internacional, todas las potencias se van a posicionar en esa guerra y los dos pretendientes pues van a luchar tanto en la península ibérica como también, por ejemplo, en Italia o también en lo que hoy en día es Alemania. Sí, o sea, esa guerra se extendió por toda Europa. Aquí vemos un mapa que lo visualiza un poquito justo al terminar la guerra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al terminar la guerra en ese tratado de Utrecht? Por un lado, evidentemente, pues lo que es la península ibérica va a permanecer, en este caso, unida, ¿sí? El sur de Italia, ¿sí? También, en principio, iba a ser adherido a los Habsburgo de Austria, pero finalmente durante el siglo XVIII permanecerá en manos de los, en este caso, de los Borbones ya, ¿sí? Con Felipe V, de hecho, uno de sus hijos, Carlos III, será virrey de Nápoles y posteriormente rey de España como Carlos III.
Tenemos por otro lado, digamos, el desglose de esos Países Bajos españoles del siglo XVII, que ahí sí pasarán a manos de la Casa de Austria, con lo cual también, digamos que un poco España se quita ese dolor de cabeza, entre comillas, aunque pierde unos territorios muy ricos, muy generosos, pero que realmente estaban permanentemente en conflicto. ¿En conflicto por parte de quién? Pues por un lado Francia, evidentemente, pero por otro lado también las Provincias Unidas, lo que hoy en día es Países Bajos. Entonces es un territorio complejo y complicado para la guerra incluso, ¿no? Saboya, que estará de parte del archiduque Carlos, también ganará algunos territorios, luego pues también a futuro habrá cambios. Los Habsburgo, bueno, ya los Borbones, ¿no? Perderán el milanesado, que también pasará un poco a la influencia de la Casa de Austria, y el panorama o este mapa de Europa se recompone en la paz de Utrecht. Uno de los grandes instigadores, lo vamos a ver, es el Reino de Inglaterra, que pese a, entre comillas, porque sí recibirá, pero entre comillas no recibir tantos territorios, sí estará muy de la mano, en este caso del archiduque Carlos, por el temor que tenían a ese expansionismo francés que venía ya pues de Luis XIV. Entonces ahí hay una combinación. Por un lado, los Borbones acceden al Reino de España, pero se les quita bastantes territorios en Europa para configurar ese tablero y hacer una especie de balance of power, lo vamos a ver, donde como que cada país tiene las mismas opciones y no hay uno más grande que otro que pueda desestabilizar ese equilibrio. Y eso es lo que buscará y será la política de Inglaterra durante todo el siglo XVIII, incluso parte también del siglo XIX. Bueno, aquí vemos nuestros grandes protagonistas. Por un lado, Carlos II, con el cardenal Portocarrero, que va a ser realmente la figura política interna española que estará mediando un poco en esos testamentos, en esa sucesión. Y pues aquí vemos a la izquierda la parte Borbón, la parte francesa, con el gran Luis XIV, el Rey Sol. Y aquí tienen a un jovencito, Felipe de Anjou, que será Felipe V, rey de España. Aquí tienen a nuestro joven heredero bávaro, José Fernando de Baviera, que tristemente, pues desde 1696 ya estaba postulado directamente, pero muere en 1699 y eso pues acelera ese conflicto, ¿no? Y aquí tienen la parte, la rama de los Habsburgo de Austria, fíjense en ese mentón prominente, en esa nariz grande que veíamos antes del emperador Leopoldo I, que también fallece a principios de 1701, creo que es, y el archiduque Carlos, que será el gran pretendiente al trono español, no lo conseguirá, sí, saldrá victorioso en la guerra, pero derrotado en la diplomacia, y posteriormente será emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí vemos un poco la división de contendientes, azules por un ladito, aquí lo ven, Baviera, milanesado, y la rama austracista, pues todo lo que es el reino de Austria, principados alemanes, Gran Bretaña, como estamos viendo, el reino de Portugal, porque Portugal siempre ha sido aliado de Inglaterra. Portugal históricamente siempre ha sido muy afín a Reino Unido y pues en esta guerra también compartirán bandos, serán aliados. Y no sé si pueden ver aquí que dentro de la península ibérica hay una parte de España, ¿sí? La corona de Aragón, que está en rayitas amarillas. ¿Eso por qué? Porque este virreinato, porque era un virreinato también, ¿sí? Era más pro Habsburgo que pro Borbón. ¿Por qué? Porque los Habsburgo históricamente siempre habían dado bastante independencia a sus virreinatos y a sus reinos, ¿sí? Les permitían tener sus entidades autónomas de gobierno, sus cortes, sus juntas, y en temas de impuesto, pues tampoco recaudaban, pero tampoco eran tan severos. Ellos saben que Francia, que es un estado, un país muy centralizado monárquicamente con los Borbones, con ese absolutismo francés, pues va a suceder lo mismo con Felipe V, ¿no? Va a traer esa política centralista francesa de los Borbones y les van a quitar pues muchas de las autonomías y fueros que ellos tienen. Entonces, estos territorios se unen al archiduque Carlos. De hecho, el archiduque Carlos durante un tiempo está en Barcelona dirigiendo la guerra, apoyado por los ingleses, pero evidentemente pues los Borbones, Felipe V, como termina ganando esa guerra de sucesión, termina siendo rey de España,
continuará un periodo de quitar esos fueros, quitar esa autonomía a lo que es la corona de Aragón. Y de ahí vendrán algunas cosas de la edad contemporánea, por ejemplo, de lo que pasa hoy en Cataluña. Estos son unos pequeños como orígenes proto-independentistas, vamos a decir, de lo que pasa hoy en día en Cataluña, en España. Sí, esa es la conexión. Entonces, por eso aparece con líneas amarillas, ¿no? Y Saboya, que es otro de los grandes aliados del archiduque Carlos y que también pues recibirá beneficios, ¿no? de ese tratado de Utrecht. Aquí podemos ver las cesiones de España, tanto a Austria como podemos ver aquí, como a Saboya, y quiero que se fijen en estos dos puntitos rojos, porque tanto Menorca como Gibraltar fueron en ese momento adquisiciones de Gran Bretaña. Y fíjense que Gibraltar sigue siendo hoy en día británica, ¿sí? Sigue perteneciendo al Reino Unido. Menorca no, porque se logró recuperar durante el siglo XVIII, pero Gibraltar, este es el motivo por el cual Gibraltar hoy en día es británica. Que alguien podría preguntar, bueno, ¿y pero qué hacen ahí los ingleses, ¿no? Que tiene que en una puntita de España. Bueno, pues Gibraltar se convirtió en un gran puerto para los barcos que venían de comercio por el canal de Suez, desde la India o bordeando África, y también como punto de escala para aquellos que venían de Estados Unidos, del Caribe, de América, y hoy en día sigue teniendo ese rol de puerto militar, ¿sí? El Peñón de Gibraltar. Entonces, esto sucede en el Tratado de Utrecht, sí, en el Tratado de Utrecht. Entonces aquí ven un poco pues una pintura de la época, ¿no? De cómo iban vestidos, que cambia mucho ya del siglo XVII, evidentemente, y los tratados de paz, ¿no? Bueno, vamos a resumir un poco rápidamente. Por un lado, militarmente hay una derrota del bando borbónico, hay un desmembramiento, pero se logra asegurar la dinastía gobernante, la dinastía, los reyes de España, dentro de esa casa familiar de los Borbones, ¿no? Esto se verá refrendado tanto en la paz de Utrecht como en la paz de Rastatt de 1714. Como decía, Luis XIV muere pocos años después de Utrecht, y es un poco también como una especie de cierre de su vida con una derrota, ¿no? Porque también esto va a suponer el final de la hegemonía francesa. ¿Y por qué el final de la hegemonía francesa? Porque es el inicio de una nueva potencia mundial que va a ser el Reino Unido. Entonces, es en detrimento de Francia, la gran vencedora, ¿sí? De esta guerra de sucesión, aunque no lo creamos, va a ser Inglaterra, va a ser Reino Unido, ¿sí? También va a ser la base para políticas internacionales en torno al equilibrio, que lo hemos hablado también, que va a ser la principal idea rectora de las relaciones internacionales, y eso se verá incluso vinculado a un concepto llamado balance of power, donde ningún estado es más grande que el otro, ¿sí? Inglaterra pasa a dominar los mares a partir de ese momento. Sí, de hecho, la ayuda de Inglaterra al archiduque Carlos se realiza sí con tropas de infantería militarmente, pero sobre todo con barcos en apoyo y traslado de tropas, ¿no? Porque claro, a ese reino de Austria que ustedes vean en el mapa le quedaba muy lejos también la península ibérica y algunos territorios. Entonces Inglaterra es la que también ayuda un poco a intentar llevar tropas en la península ibérica. Una parte muy importante de los tratados es que Felipe V renuncia explícitamente a sus derechos dinásticos en Francia, porque claro, aquí vemos, por ejemplo, que Luis XIV, su abuelo, muere, sí, 1713, 1714, está su padre, evidentemente, que tiene que subir como Luis XV, pero él perfectamente, pues si su padre muere, pues queda como sucesor directo de la corona francesa. Entonces se uniría completamente España con Francia y eso pues crearía un monstruo de Estado a nivel europeo y a nivel mundial. Entonces explícitamente le obligan a renunciar a el trono francés y tener una dinastía propia en el Reino de España. También el Tratado de Utrecht hace que Luis XIV interrumpa su ayuda a los Estuardo pretendientes al trono inglés, a esos jacobitas, ¿sí? No sé si alguno ha visto por ahí una serie de escoceses que pretenden el trono británico. Como saben, Escocia e Inglaterra pues siempre han tenido guerras, han estado unificadas, han estado separadas. Entonces, uno de los que apoyaban, ¿no? al enemigo de tu enemigo, es mi amigo, pues era Luis XIV a esa dinastía Estuardo de Escocia, ¿no?
También declarar que en 1701 el elector de Brandenburgo, esto es un detalle, pero que va a ser importante para la historia universal, pasa a ser de elector de Brandenburgo al primer rey de Prusia. ¿Sí? Se crea un país llamado Prusia, que es derivado de, bueno, de muchos territorios, incluso de la orden teutónica en el este, pero aquí, 1701, nace Prusia, ¿sí? Que va a ser importante en el tablero internacional a mediados finales del siglo XVIII. Y también, por otro lado, como veíamos Saboya, pues el duque de Saboya pasa de ser duque a ser rey de Saboya y también de Sicilia. Y esto va a ser importante porque en el siglo XIX, mucho más adelante, la unificación italiana comienza por el Piamonte, que es heredero también de lo que era el reino de Saboya, ¿no? Entonces también incluso España en el siglo XIX tendrá un rey también de Saboya, ¿sí? Un pretendiente que será rey durante muy pocos años, pero será rey de España. Francia cede a Inglaterra en América las zonas de Acadia y Terranova, ¿no? Estas zonas de aquí, ¿sí? Que eran francesas. Por aquí viene el río San Lorenzo, que llega a los Grandes Lagos y que conecta aquí con la bahía de Hudson, que vamos a ver que esto es importante, aunque hoy en día no es muy conocido, pero la bahía de Hudson durante el siglo XVIII será muy importante por las pieles de oso, ¿sí? Que se cazan y que se traen a Europa para venderse, ¿no? Y ese comercio de las pieles es bastante generoso económicamente y es un lugar estratégico para muchos países. Entonces aquí tenemos el río San Lorenzo, por eso hoy en día en Quebec, sí, en Canadá, que es angloparlante, menos Quebec, que se habla francés. ¿Por qué? Por esa herencia francesa y esos asentamientos franceses a lo largo del río San Lorenzo. Entonces aquí Inglaterra le consigue quitar Acadia y Terranova, ¿sí? Y pasan allá a una esfera inglesa, ¿no? Aquí vemos también la bahía de Hudson por el tema de las pieles. Países Bajos sitúa una barrera en las antiguas posesiones españolas de Flandes, ciudades como Tournai, Menin, Ypres, Fournes, Mons, Charleroi, Gante, Namur, se convierten como en un colchón, porque claro, Francia durante el siglo XVII siempre fue muy agresiva con los territorios hispánicos, pero también con las Provincias Unidas. Entonces ellos logran crear un poco como ese colchón a partir del Tratado de Utrecht. Y como les decía, pues Inglaterra consigue Gibraltar, consigue Menorca, pero más importante que eso, consiguen dos cosas más importantes que Gibraltar y Menorca. Por un lado, van a tener algo que se llama el derecho de asiento. ¿Qué es el derecho de asiento? Son 30 años de monopolio en la venta de esclavos africanos. Claro, España en aquella época, siglo XVII estoy hablando, era la gran compradora de esclavos de África, ¿sí? Y los grandes vendedores, pues eran Portugal, Países Bajos e Inglaterra. Había ahí como una, ¿cómo decirlo? Como una competencia, ¿no? Comercial, ¿sí? Entonces, lo que pide Inglaterra es decir, no, yo te voy a vender exclusivamente a ti, a tu necesidad, esclavos africanos, y tú me vas a tener que comprar durante 30 años preferencialmente. Eso económicamente, compañeros, era un dineral, o sea, es mucho dinero, ¿sí? Y por otro lado, también consiguen algo que se llama el navío de permiso. ¿Qué es el navío de permiso? Era la posibilidad de mandar una vez al año un barco de 500 toneladas para comerciar, perdón, con productos propios de América. ¿Sí? Tintes, tabaco, cacao, plata, o sea, y claro, porque España era mercantilista, o sea, era un sistema cerrado comercial, era península ibérica con territorios americanos. Entonces aquí se les permitía traer un barco que evidentemente abusaron totalmente llevaron más de un barco al año, evidentemente, y más de 500 toneladas, y eso abrió también un poco el comercio de las Indias españolas a Inglaterra. Y eso lo consiguen por el Tratado de Utrecht, ¿sí? Entonces, el gran ganador de la Guerra de Sucesión no son los Borbones, no es Felipe V, no son los Austrias que reciben territorios, no es Saboya que también recibe territorios, ni Francia que tiene un descendiente de su dinastía en España, sino que va a ser Inglaterra, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tienen otro libro de Manuel Alejandro Castellano, que es Gran Bretaña y la paz española de Utrecht,
también interesante, por si alguien quiere pues, profundizar un poquito más el tema. Aquí tienen el Peñón de Gibraltar de fondo y bueno, estos territorios que veíamos en América. Bueno, con eso inicia el siglo XVIII, ¿no? Con toda esa movida de guerra y de diplomacia y de relaciones internacionales y de cambios de territorios. Pero tenemos que hablar, evidentemente, de la cultura del siglo de las luces. Esta cultura del siglo de las luces, pues yo creo que debe empezar un poco por un análisis demográfico de lo que era 1500 hasta 1700. Evidentemente tenemos el siglo XIX, 1800, que de alguna u otra manera, pues digamos que también va a crecer la economía, va a seguir creciendo la población, pero como vemos aquí, el gran aumento demográfico se produce en esta parte, ¿sí? En esta parte, y sobre todo, no sé si fijan aquí, en la región noroeste, que tiene un 2, vamos a ver el 2, que se compone de las Islas Británicas, Países Bajos y Bélgica, que es el Flandes español que veíamos antes. Eran poblaciones que, como ven, pues de alguna manera ya tenían bastante población, pero que en 1700, y fíjense lo que pasa en 1800, explotan demográficamente. Y evidentemente, pues eso también va a permitir que Reino Unido colonice gran parte del mundo en el siglo XIX, sea la potencia hegemónica comercial, tenga la mayor flota de barcos de todas las potencias y evidentemente pues también se genere esa revolución industrial que hablábamos por ese aumento de población, ¿no? Todo va un poco encadenado. Por lo tanto, pues es interesante ver un poco no solo el crecimiento general, sino el particular de algunas regiones, porque si, por ejemplo, yo tomo el número 4, que es Portugal, España, Italia, el número 4, pues evidentemente también crece, pero si ven, miren aquí en 1700 es revelador, no al mismo ritmo, ¿sí? No al mismo ritmo. Y fíjense que ya para 1800 mientras el sur ha crecido 191, este noroeste de Reino Unido, Países Bajos y Bélgica, 337 de aumento. Entonces, realmente, pues son los grandes ganadores. Y también fíjense que aunque tenga mucha menos población el este de Europa, pues también tiene un crecimiento importante a finales de 1700, 1800, ¿sí? O sea, hay un pico también de crecimiento que tiene poca población y esto va a tener que ver mucho también con los nuevos protagonistas del escenario europeo que ya no serán, seguirán siendo occidentales, pero ya no tan occidentales. España y Portugal empiezan a decaer, sobre todo en el siglo XIX, y potencias, como dije, como Prusia, el Imperio Austriaco y otro actor nuevo, el Imperio Ruso, ¿sí? Empiezan a tener influencia, ¿por qué? Porque también tienen un crecimiento demográfico, ¿sí? Va unido. Entonces, por eso es muy interesante estudiar la demografía en estos siglos. Bueno, comentar también que en este siglo de las luces, bueno, pues ha habido historiadores que se han atrevido a decir, como por ejemplo Paul Hazzard, que somos descendientes directos del siglo XVIII. Es muy atrevido, ¿eh? Hay cositas que evidentemente pues no coinciden mucho, pero sí es cierto que el siglo XVIII en pensamiento y de manera mental somos mucho más cercanos a esos ilustrados del siglo XVIII que a las personas del siglo XVII o del siglo XVI, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a poner en ejes ideas fuerza, que se llaman valores como la razón, el racionalismo, el progreso, que lo seguimos entendiendo igual que la gente del siglo XVIII, la civilización, que también, pese a tener un debate posmodernista del siglo XX, seguimos pensando en ese concepto de civilización, tolerancia, que seguimos todavía luchando, ¿no? Para que haya tolerancia en el siglo XX, en el siglo XXI, perdón, en el siglo XXI, pero que sigue siendo un eje transmisor fuerte en nuestra política internacional, la tolerancia. Y también del concepto de utilidad. Un concepto de utilidad que posteriormente será transformado en un capitalismo liberal de bienes de consumo, pero que evidentemente pues tiene un toque y un centro material importante y por lo tanto también de utilitario, ¿no? Son ideas fuerza que se siguen manteniendo hoy en día y evidentemente pues también en este siglo nace la modernidad. Una modernidad que será reina durante el siglo XIX y que será también reina durante parte del siglo XX.
A finales del siglo XX tendrá una gran crítica que será el posmodernismo, que sigue vigente hoy en día, un poco en contraposición a esa idea de modernidad, ¿no? Los filósofos, por lo tanto, tratan de reformar su escenario social y mental de pensamiento a través de un programa ilustrado, porque claro, aquí la gran barrera es que esa sociedad mundial, podemos hablar, sigue siendo muy religiosa, muy espiritual, muy cristiana tradicional y de hegemonía aristocrática, de élites, ¿no? Eso no lo lograrán cambiar, lo intentará la Revolución Francesa al final y la Revolución Americana, pero evidentemente pues es una gran barrera de pensamiento del antiguo régimen que evidentemente pues la Ilustración no encaja muy bien en esa diatriba de una sociedad tan tradicional. Podemos hablar de ese siglo de las luces en francés, Lumière, pero también en inglés, Enlightenment, o en alemán, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero algo parecido a Aufklärung, e incluso en italiano que se denominó Iluminismo, ¿no? Ilustración también, ¿no? El siglo de las luces en España, que evidentemente pues permea todo el continente, no es un movimiento exclusivo francés, como se empezó a estudiar, sino que en cada territorio pues tiene unos diálogos distintos, ¿no? ¿Qué características podemos sacar de aquí? Bueno, pues en primer lugar tenemos que entender que esa sociedad del siglo XVIII sigue teniendo el cristianismo como referente civilizatorio fundamental. Y esto lo podemos ver primero en la cultura popular, costumbres, fiestas onomásticas, en el arte, como hemos visto, que sigue siendo muy religioso, etcétera, en otras áreas, ¿no? La doctrina y la moral siguen siendo ejes potentes de la sociedad del siglo XVIII. Y a nivel general, porque tenemos que entender la Ilustración y tenemos que entender este siglo de las luces en una apertura, pero de las élites, de los aristócratas, no del pueblo llano. El pueblo llano seguirá siendo todavía analfabeto en muchos casos, sin opciones de ingresar en estudios superiores y evidentemente pues eso es la mayoría de la población, ¿no? Pero sí hay una élite aristocrática que sí está formada, que sí sigue planteamientos del racionalismo, de la Ilustración, de la crítica, de la reflexión y que evidentemente pues nos fijamos mucho, ¿no? En ese pequeño foco, pero también hay que ver el panorama general del siglo XVIII. Estos elementos del cristianismo se ven perfectamente tanto en América, sobre todo en América, evidentemente, pues por todo el empuje también de ese cristianismo hispánico que llega a América en 1790, por ejemplo, ya a finales del siglo XVIII, en el Virreinato de Nueva España, que es lo que hoy en día es México y otros muchos más países y zonas de Estados Unidos, y también en América del Sur, pues fíjense que teníamos 1790, 7 arzobispados, 36 obispados y más de 70.000 iglesias. O sea, es un movimiento espiritual religioso muy fuerte y del cual también seguimos siendo herederos en América, ¿no? En esa espiritualidad cristiana, católica, en muchas partes, por esa herencia, ¿no? Contar también, por ejemplo, que California, que empieza en este siglo XVIII a ser explorada, porque no sé si ustedes sabían que muchas empresas hispánicas desde México, incluso en el siglo XVIII llegaron hasta Alaska, lo vamos a ver en un mapa, pues empiezan la fundación de misiones, ¿no? También desde un punto de vista espiritual, con las comunidades indígenas estadounidenses. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hablando con mucha gente de aquí de Colombia, eh, no tenemos el conocimiento, a nivel general digo, ¿no? Luego hay casos también muy buenos, excepcionales, pero todo el mundo cree que el tema de los indios americanos, de las películas del oeste, no sé si ustedes se han dado cuenta que las películas de indios y vaqueros, cuando los vaqueros llega el séptimo de caballería, los indígenas ya van en caballo y ya tienen escopetas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el gringo, ¿no? El estadounidense, el séptimo de caballería, ¿no? La extensión hacia el oeste, ¿por qué los indios tienen costumbres ya también un poco occidentales, ¿no? ¿Por qué? Porque los españoles siglos anteriores ya han estado ahí, ya han comerciado con ellos, ya han abierto misiones, muchos de esos indígenas son católicos, ¿sí? Tienen herencias hispanas también y evidentemente ha habido una influencia muy fuerte. Esta se genera en el siglo XVIII.
¿sí? Importante también destacar, por ejemplo, las llamadas reducciones en Paraguay, lo que se llaman también las misiones. No sé si han logrado ver ya una película muy antigua, pero si no la han visto la recomiendo mucho. Se llama The Mission, La Misión, del director Roland Joffé. Aquí he cogido un fotograma de la película, no sé si les suena, una banda sonora espectacular, pero los paisajes, la ambientación, el pensamiento de los actores, por ahí está. Bueno, este actor que yo no recuerdo cómo se llama, que es muy bueno, y está también, bueno, hay dos actores muy reconocidos de Hollywood que trabajan en esta película, ¿no? Y está muy bien ambientada, la recomiendo mucho porque este es el momento de esas misiones siglo XVIII, en este caso en Paraguay, ¿no? Y con los jesuitas, ¿no? Porque son jesuitas en esas reducciones, ¿no? Es muy interesante de ver. Bueno, aquí tienen un mapa de todo el impacto que España, o bueno, sí, esa monarquía hispánica tuvo no solo en la llegada en el siglo XVI, sino hasta el siglo XVIII, y cómo los Estados Unidos actuales tienen mucha herencia hispánica. De hecho, hay banderas de algunos estados que son consecuencia un poco hijas, como digo yo, de la bandera de la Cruz de Borgoña, que era la del Imperio Español del siglo XVI y XVII. Entonces, aquí, bueno, se ve un poquito pequeño. Si alguien la requiere, que me la pida. Sí, la tengo en resolución alta, porque se puede ver cada uno de los viajes, de las expediciones, de fortalezas, por ejemplo, creadas en lo que hoy es Vancouver, ya en la frontera con Canadá. Aquí tenemos expediciones que llegan hasta Alaska en el siglo XVIII con la tecnología que había en el siglo XVIII. Es que esto es importante, ¿sí? Y también de otras expediciones que se hacen a lo largo del río Mississippi, de esa influencia, impacto de la Luisiana también, por supuesto la herencia de la Florida también hispana, y cómo pues todo esto que ven azul tienen algún tipo de impronta hispana de misiones, de expediciones, de gobernanza también, y cómo también podemos encontrar y rastrear esa herencia hoy en día en Estados Unidos, ¿no? Sabemos que existe un problema migratorio, ¿no? En la frontera, ¿no? de México, pero olvidamos muchas veces que gran parte también de estos territorios tiene su herencia hispana. Realmente el mexicano que va a Arizona no está yendo a otro país distinto, sino que está volviendo a su hogar, por decirlo suavemente, ¿sí? Entonces eso también hay que hablar con el señor Donald Trump, ¿no? Hoy en día, y que conozca un poquito también de toda esta historia, ¿no? Bueno, y aparte también que vamos, no sé si alcanzaremos a verlo, pero la independencia de los Estados Unidos no se hubiera podido consumar sin la participación. Se habla mucho de Francia, pero también hay una participación muy importante de Carlos III de España, de José de Gálvez, por ejemplo, que está en el Capitolio, si alguna vez van a Washington, ahí hay un español. ¿Por qué? Porque enfrentó también a los ingleses en la parte de Florida, tuvo batallas importantes y si no hubiera sido por esas victorias no se hubiera podido dar la independencia de los Estados Unidos literalmente. Y eso también a veces se olvida el señor Trump, ¿no? En esas interesa, ¿no? La historia para lo que quieren, ¿no? Pero hay que conocerlo, ¿sí? Incluso también el apoyo económico que España dio a esos rebeldes estadounidenses que querían independizarse del Reino Unido, ¿no? Eso es importante. Bueno, aquí vemos también otro mapa muy interesante que clarifica un poco también la historia, ¿no? La historia de la época moderna en lo que hoy son los Estados Unidos. En este mapa, compañeros, ustedes pueden ver en color naranja oscuro dónde se encuentran las reservas indígenas actuales, pues de los indios que quedan en Estados Unidos originales. ¿Y qué podemos ver en el mapa? Que gran parte de esas reservas se encuentran en el oeste. ¿Esto es casualidad? No, no es casualidad. Son sistemas de colonialismo diferentes. Fíjense que en la costa este apenas hay puntos, yo diría, curiosidades, casi por decirlo de alguna manera, de comunidades indígenas, realmente muy poco representativas. Y eso es porque toda la colonización anglosajona, británica, se hizo con exterminio y tierra quemada. O sea, yo vengo con mi familia, con mi sociedad, no me mezclo, impongo y arraso, ya sea por guerras, por enfermedades, hasta, fíjense que toda esta parte casi no hay ninguna reserva. Por el lado contrario,
pasa totalmente contrario. Tenemos, pese a todas las políticas y también guerras de extensión al oeste, todavía tenemos territorios, por ejemplo, en Arizona, de la comunidad Hopi y la comunidad Navajo, muy importantes, ¿no? Entonces, esto se debe también a otro estilo también de colonización y a otras políticas distintas en su momento, que evidentemente pues no, tampoco pudieron arrasar con todo, ¿no? Pero es clarificador verlo gráficamente porque esa distribución, y esto es hoy en día, las reservas 2025, con todo lo que ha pasado también con esa extensión de los Estados Unidos también hacia el oeste, ¿no? Bueno, también da un poco que reflexionar o que pensar, ¿no? Bueno, ¿qué más características tiene ese siglo de las luces? Por un lado, también es muy importante, en el siglo XVIII surge otra rama de la reforma, que es el metodismo. Surge en Inglaterra, pero no lo traigo tanto por ese surgimiento en Inglaterra, sino por la influencia que va a tener en los Estados Unidos. Las comunidades metodistas hoy en día son muy importantes en los Estados Unidos. Entonces, eso llegará también al Nuevo Mundo, por decirlo de alguna manera, y será parte también de esa colonización de esas tierras de América del Norte. Inician agrias disputas entre corrientes eclesiásticas, continúa también esa intolerancia religiosa en el siglo XVIII, por interpretaciones tradicionales de la Biblia sobre todo, y por ejemplo veremos tensiones incluso dentro de los propios católicos también. Tenemos la expulsión de los jesuitas, que tuvo un impacto devastador en la España de Carlos III, también hijo de Felipe V, en torno al papel que jugaban los jesuitas en el Nuevo Mundo. Y se les expulsó literalmente de todos los territorios españoles de todo el planeta, ¿no? Luego volverán otra vez, ¿no? Posteriormente, pero hubo una crisis muy fuerte con el tema de la expulsión de los jesuitas por la influencia que tenían también en el gobierno. Tenemos también una transición a la civilización, vamos a decirlo así, de la escritura. Es un siglo donde vemos cambios profundos de la transmisión del conocimiento del oral a lo escrito. Sí, efectivamente, la imprenta de Gutenberg es mucho anterior, pero esa democratización de lo escrito llega en el siglo XVIII. Aumenta la alfabetización en Europa. Por ejemplo, ¿cómo lo sabemos los historiadores? Por las actas de matrimonio en las iglesias. En esas actas tienen que firmar los que se van a casar, ¿no? El matrimonio. En ese sentido, tenemos un 29% de personas que firmaban, no con una X, sino con una firma en 1690. Y en 1790, ya a finales del siglo XVIII, de ese 29% pasa a un 47%. El analfabetismo sigue muy alto, evidentemente, hasta el siglo XX realmente no se empieza a disminuir completamente, pero sí hay, digamos, podríamos decir, ¿no? Una extensión, no decirlo a lo mejor tanto de la cultura, pero por lo menos sabemos que más gente sabía leer y escribir, lo cual era muy importante. En Inglaterra, por ejemplo, en el centro de Londres, que va a ser una de las ciudades de más desarrollo en el siglo XVIII, se llega incluso a un 90% de hombres que saben escribir y un 70% de las mujeres. Claro, estamos hablando de una zona urbana y además una metrópolis, una capital mundial, y que lo será en el siglo XIX, y evidentemente pues aquí podemos ver también cómo ese siglo de las luces pues tiene un impacto directo en ciertas sociedades urbanas, ¿no? A nivel general, ya no de una élite, sino a nivel general. Surgen nuevos medios de comunicación, hay que hablar de diarios, hay que hablar de revistas, por ejemplo, hay que hablar de Daily Courant 1702, ¿sí? Uno de los primeros diarios y revistas. Y esto es debido también a que en Reino Unido, que existe un sistema político parlamentario de mucha tradición, pues hay una mayor libertad de imprenta básica, lo cual no ocurría, por ejemplo, en la Francia de Luis XIV, ¿no? De ese absolutismo. Había una censura tremenda y eso ocurrirá también en la España del siglo XVIII de los Borbones, ¿no? Porque son herederos también de esas ideas y habrá bastante censura en torno a la prensa. Tenemos que hablar también de las gacetas y los periódicos no diarios. La diferencia, evidentemente, diario sale todos los días, revistas salen todos los días, pero hay otra serie de documentos, de periódicos, por decirlo de alguna manera, que surgen, en este caso, de una forma semanal o mensual y tienen bastante auge. De hecho, esta es una tradición holandesa del siglo XVII y que será muy importante también en el siglo XVIII. ¿Por qué?
porque estos documentos, estas revistas, estos periódicos, estos diarios, empiezan a generar opinión. Y además algunos otros son especializados en temas científicos también. Entonces, claro, eso abre mucho panorama a la política y abre mucho panorama también a la cultura. Podríamos hablar, por ejemplo, por poner un ejemplo, una curiosidad, Le Journal des Dames de París es una revista de moda de 1761. Entonces, ahí es donde empiezan un poco los orígenes de nuestras revistas de hoy en día, en muchos ámbitos, en deportes, en motor, en moda. Este es el origen, ¿sí? Se minoriza también el uso del latín, que esto es muy importante. Empiezan a hablarse más las lenguas romances ya de cada país. El latín era el idioma científico del siglo XVII. Todos los tratados, todos los avances científicos se escribían en latín. Las misas, evidentemente, se siguen dando en latín. Entonces, por ejemplo, la lengua francesa se convierte también en una lengua universal y hegemónica entre siglo XVII y siglo XVIII, ¿sí? El francés será la lengua vehicular desde Inglaterra, Francia, Alemania. Para política internacional, muchas de las cosas se hablarán en francés. ¿Sí? Luego esto se sustituirá por el inglés, ¿no? Pero en aquella época, pues es la lengua franca universal para tratados, para también la ciencia, para muchas cosas. También tenemos que hablar de esas diferencias, ¿no? De la cultura ilustrada, que es una minoría, de la cultura popular, que sigue su tradición. ¿Sí? Evidentemente, creo que es el momento histórico donde esa diferencia social de las élites aristócratas con relación al pueblo llano, a la cultura popular, es más distante. Sí, es mucho más distante. De hecho, hay muchos proyectos para intentar llevar como la cultura hacia el pueblo, ¿no? Que tiene su propia cultura, pero esa cultura de las élites. Entonces, claro, tenemos por un lado una cultura de masas, popular, general, amplia, que es muy aficionada, por ejemplo, a la astrología, al horóscopo, a la adivinación, a las pantomimas burlescas, como vemos ahí, con fiestas violentas colectivas, ¿sí? Entonces, claro, la élite aristócrata lo que intenta con esa ilustración es luchar contra ese pueblo llano que vive en las supersticiones. Y que por eso también la religión pues, ha hecho un efecto también fuerte en torno al dominio de esas grandes masas de población. Entonces, bueno, ahí hay una tensión también, ¿no? Aunque hay muchos historiadores, como digo ahí, que dice que también hubo, o sea, hubo transferencias de un lado a otro, ¿no? Y esto también es importante de analizar. Al finales del siglo de las luces, incluso se reconocieron algunas virtudes de la vida campesina, ¿no? Podemos ver obras como El buen salvaje de Rousseau o el interés de Herder en las canciones populares rurales o también las pinturas de Goya, de pinturas costumbristas de la población, de escenas del estado llano, de los campesinos, que hay muchas obras de Goya. Entonces, evidentemente hay como un intento de recuperación de la importancia de esa cultura popular, ¿no? Este será el origen de un movimiento posterior del folclore, ¿no? Que viene del inglés, de folk, que es pueblo, ¿sí? Y lore, que es ciencia en el siglo XIX. Entonces, como la ciencia que estudia al pueblo, ¿no? Y que será importante en el siglo XIX. Bueno, vemos algunas imágenes, compañeros. Vamos pasando un poquito. No quiero dejar de lado en este siglo XVIII en los roles sociales, sobre todo de la hegemonía masculina, como se podrán imaginar, y el papel social de la mujer. Evidentemente, estamos en una sociedad jerárquica del antiguo régimen, la esfera pública sigue dominada por los hombres políticamente, legislativamente, en derecho, y evidentemente, pues podríamos hablar perfectamente y tranquilamente de una sociedad patriarcal, ¿sí? La mujer casi no tiene acceso a la educación superior, son casos muy contados, y tampoco a cargos públicos, a excepción de la realeza. Porque vamos a ver que en el siglo XVIII hay emperatrices, hay reinas, hay duquesas, pero es algo reservado a unos temas de pragmática sanción de la nobleza. O sea, esto no ocurre en el estado llano y en la mayoría de la población del siglo XVIII. Sí es cierto que la mujer empieza a tener algunos roles clave, por ejemplo, en los servicios eclesiásticos, ¿sí? En la asistencia también a los pobres, a los enfermos y a los ancianos. Empieza a tener unos papeles fuertes
roles presentes en esos temas, en esos ámbitos, ¿no? Que antes tampoco tenían. Entonces se empieza a abrir un poco también esa puerta. Por supuesto, también el papel queda delimitado a ser un rol de madre, esposa o religiosa, ¿no? Como proyecto de vida. Sí, eso es importante. Diderot, por ejemplo, uno de los grandes enciclopedistas del siglo XVIII, ilustrado, afirmaba que la mujer no tenía propiamente derechos de un ciudadano. Cuando los derechos del hombre surgen en esas postrimerías de la Revolución Francesa, pues el papel de lo que pasa con la mujer va a ser de debate amplio, ¿no? Y no tan sencillo, y de hecho, como les digo, o les dije al principio, los derechos plenos de la mujer se consiguen en el siglo XX, no en el siglo XVIII. La futura coyuntura de la Revolución Francesa, 1789, sí realiza reivindicaciones. O sea, sí podemos rastrear que durante la Revolución Francesa muchas mujeres, lo vamos a ver aquí ahora, propugnan por ser equitativo en el rol de la mujer y el hombre, pero en la mayoría de escenarios se hicieron oídos sordos a estas reivindicaciones, ¿no? Porque iban de la mano de derechos políticos y derechos también sociales de la mujer. Tenemos algunos ejemplos que he traído aquí, como por ejemplo Olimpia de Gux en 1791, ya avanzada, ¿no?, la Revolución Francesa, o Mary Stonecraft también con Vindication of the Rights of Women, que también fue importante. Surge también algo muy interesante, que es el individualismo afectivo. A lo mejor esto les choca, pero durante la época moderna, los hijos de uno se tenían que casar con quien dijera el padre. Esto evidentemente en la nobleza, pero también en el estado llano. Entonces se buscaban alianzas monetarias, pecuniarias, ¿sí? Yo te doy un título nobiliario, pero tú me traes dinero. Entonces esa era la realidad de la mayoría de los matrimonios. No eran matrimonios por amor. Claro que había casos, ¿no? Tenía que haber casos, pero en líneas generales no eran como el romanticismo que hoy en día encontramos, entre comillas también, ¿no? De los matrimonios por amor. Evidentemente esto empieza a reconocerse dentro de la nobleza. Y fíjense, el derecho al hijo de decidir sobre su matrimonio. Y aún así, habrá tensiones, habrá problemas, ¿sí? Pero aquí es donde inicia un poco ese individualismo afectivo. Por ejemplo, lo podemos ver en obras como El sí de las niñas, una novela de Moratín, de un escritor español de 1806, perdón, no novela, obra de teatro, que aboga por esa autonomía afectiva. Y también, por último, en ese rol y papel social de la mujer, y lo hablamos también en la anterior web conference, surgen los salones, que esto va a ser muy importante. Y esos salones normalmente vienen animados por figuras femeninas, como Madame de Fan o Madame de l'Espinasse, que serán el germen de reuniones secretas que después derivarán en la Revolución Francesa, ¿no? Esos salones donde se intercambiaban muchas ideas, donde se decían cosas muy críticas y que eran promocionados por mujeres. Podríamos decir, sin riesgo de equivocarnos, que la Revolución Francesa quizás podríamos decir que es una consecuencia de las mujeres. ¿Sí? Sin esos salones quizás se hubiera implantado el germen de la Revolución Francesa. Entonces, cuidado, porque ahí el papel sí también puede ser muy relevante. También hablar un poco de esa ilustración como movimiento intelectual y sociocultural. Creo que sobre esto voy a hablar muy rápidamente porque lo vimos en la anterior web conference. Recalcar algunos puntos como quienes desarrollan esta cultura, ténganlo claro, élites urbanas de nobles y notables. ¿A qué llamamos notables? A esos burgueses, a esos liberales, que empieza a ser una clase social un poco amplia, un poco representativa, donde podemos meter, por ejemplo, financieros, comerciantes, funcionarios, profesiones liberales como médicos, abogados. Entonces, ahí es donde radica la ilustración. Por ejemplo, Montesquieu fue un aristócrata, Voltaire fue un burgués ennoblecido, Helvetius fue un financiero, Muratori era un sacerdote y Kant, por ejemplo, pues era un profesor. ¿Sí? Entonces ahí es donde va a radicar un poco la ilustración en ese siglo XVII-XVIII. Vemos bueno, esto lo voy a saltar, que luego ustedes les comparto la presentación para que lo puedan ver.
Vemos algunos representantes, que no, hay muchos, ¿no? Pero no quisiera dejar de lado a los grandes quizás. Por ejemplo, John Locke, que en Reino Unido pues, tendrá un papel determinante para esa oposición al absolutismo. Recuerdo que Reino Unido siempre ha tenido monarquía, evidentemente, pero con un sistema parlamentarista muy fuerte de partidos, ¿no? División de poderes del Estado, ¿cierto? Montesquieu, Voltaire, Rousseau, que son padres también de la Revolución Francesa, temas de contrato social, las famosas cartas filosóficas de Voltaire, ¿no? De la razón humana, la importancia de los derechos del hombre, el concepto de libertad, de igualdad, ¿no? De ahí saldrá el lema, ¿no? ¿Cómo era? Liberté, fraternité, égalité, ¿no? Libertad, fraternidad e igualdad, ¿no? Y propiedad privada también, ¿no? De la Revolución Francesa. Montesquieu, evidentemente, que es precursor de Voltaire y Rousseau en torno a esas críticas también del gobierno francés absolutista. Y pues un poco críticamente dice, bueno, no todos los estados tienen que tener este sistema político francés, entonces también busca otras alternativas de gobierno, ¿no? Algunos como Diderot y d'Alembert en torno a ese movimiento enciclopédico, que es previo también, bastante previo, precursor proto-revolucionario. Y Adam Smith, que hablamos poco, pero desde el punto de vista de economía, Inglaterra tiene mucho que decir. Aquí surge el famoso libro de la riqueza de las naciones, porque son los primeros pasos del liberalismo y de alguna manera del capitalismo. ¿Sí? Entonces aquí Adam Smith también es el padre un poco de nuestro sistema económico actual en muchos países. Aquí vemos pues una pequeña gráfica con algunos de los principales ilustrados o figuras más representativas de esta ilustración. ¿Sí? Aquí tenemos los movimientos, ¿no? de ese enciclopedismo. Bueno, algunas imágenes alegóricas. Y también tenemos que hablar un poco, porque claro, la ilustración tampoco dura siglos, ¿no? Son movimientos, sobre todo del siglo XVIII, y a finales del siglo XVIII empieza otro movimiento que va a ser importante, sobre todo en el siglo XIX, que es el romanticismo. ¿Por qué va a ser importante? Porque el romanticismo va a ser un movimiento cultural, pero que va a tener efectos, por ejemplo, en los nacionalismos. Famoso pensamiento nacionalista de hoy en día, que llega hasta hoy en día, siglo XX, ¿sí? Y que todavía representa en nuestra mentalidad bastante, pues deriva de ese romanticismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un solapamiento entre ideas barrocas de autoridad, tradición, sistemas político-confesionales, por ejemplo, de la monarquía de Luis XIV, Rey Sol, y una nueva generación, sobre todo de jóvenes alemanes e ingleses, 1770, que empiezan a articular ese romanticismo. Entonces, claro, aquí empiezan a ponerse otros valores sobre la mesa. Por ejemplo, la nacionalidad empieza a ser un pensamiento. Somos alemanes, somos italianos, somos escoceses, somos franceses, somos... Y eso evidentemente viene de la mano, es muy bonito esto, de la poética y del sentimiento. Porque claro, la identidad tiene que ver con el sentimiento. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes colombiano? ¿O te sientes antioqueño? ¿O te sientes americano? ¿O latinoamericano? ¿O te sientes...? Eso tiene que ver con las emociones. Herder, por ejemplo, aquí traigo una frase muy bonita suya y dice, caro, agotado, fastidioso, inútil, libre pensamiento, ilustrado, sustituido de lo único que quizás les haría falta. ¿Qué les hace falta a los ilustrados? Corazón, calor, sangre, humanidad, vida. Entonces fíjense la diferencia entre un movimiento más asentado, más racionalista, y un romanticismo volcánico, un romanticismo sentimental, un romanticismo, sí, pasional, podríamos decir. Grandes precursores también del romanticismo, Herder, como hemos visto, Goethe también, que además se conocieron en Estrasburgo, en una ciudad que hoy en día es francesa, donde reivindicaron esa libertad estética del genio creador contra las normas del racionalismo rígidas, clasicistas, ilustradas.
También hay que sumar a Schiller, que es un gran poeta, dramaturgo, historiador también, como nosotros, y que va a ser un personaje principal en este movimiento romántico. Y en Inglaterra destacar pues, las novelas de Samuel Richardson, por ejemplo, la novela Pamela, 1740, o Los pensamientos nocturnos de Edward Young, ¿no? Que también fueron precursores de este movimiento del romanticismo. No lo he incluido aquí, pero tendríamos que hablar bastante también de lo que ocurre a nivel de Escocia, en las Highlands, que es también una de las cunas del nacionalismo y del romanticismo. Inglaterra, en este caso, empezó a ser un prototipo cultural para todo el mundo, ¿no? Y ponemos casos muy concretos. La difusión del té, por ejemplo, que se hace en esta época del siglo XVIII, se traía de China, se traía también de la India. Las carreras de caballos, fíjense que todavía se mantienen hoy en día, y ese estilo tipo gentleman, ¿no? De caballero, ¿no? Todavía hoy en día permanece eso también, ¿no? O también los temas de constitucionalismo, porque claro, una de las primeras constituciones parlamentarias es la de Inglaterra y durante el siglo XIX todo el efecto de constituciones, también podemos ver en la PEPA de 1812 en España, pues tiene deviene un poco de Inglaterra también, ¿no? De esas constituciones. Bueno, pasamos un poco rápido. Tendencias artísticas. Pues en este siglo de las luces está terminando el barroco y empieza el neoclasicismo. Y como ven aquí en las imágenes, muy representativo. Yo creo que todos, si viajáramos a Europa, y ojo, también aquí en América, podríamos ver este tipo de arquitecturas y identificarlas con lo neoclásico. Aquí tenemos, por un lado, por ejemplo, el famoso Palacio de Versalles, ¿sí? Con ese racionalismo, clasicismo también, ¿sí? Este es el Palacio de la Granja en España, que va a ser la sede del Palacio de los Borbones, de Felipe V y de sus sucesores, ¿sí? Salen del Escorial, que es otro de las grandes arquitecturas renacentistas, herrerianas, y se van a Segovia, a este Palacio de la Granja, que es muy bonito, es de un estilo como Versalles, un poquito más pequeño, pero que también es muy interesante de ver. Y aquí otros ejemplos, la Puerta de Brandenburgo, en Berlín, que también posteriormente será famosa por otras cosas, es de estilo neoclásico, y aquí vemos otras, pues desde el norte de Europa, pasando también por Centro Europa, y aquí abajo otra muy famosa, ¿sí? Que es el Capitolio de los Estados Unidos, también de origen neoclásico, ¿sí? Ya en América, ¿sí? Aquí tenemos obras, por ejemplo, sobre todo en México, traje estas tres de México, Museo Nacional de las Máscaras, el Teatro de la Paz de San Luis de Potosí y aquí la Casa del Conde de Rul y Valenciana en Guanajuato, México, ¿no? Y tienen esa estética también neoclásica. Bueno, hablarles también un poco de música, voy un poquito por encima. Es el gran siglo de la música clásica, aunque pues también hubo autores representativos, pero pues por resumir muy rápidamente tendríamos que hablar de Händel, ¿sí? Tendríamos que hablar de Antonio Vivaldi también, que ustedes lo conocerán, Bach y sobre todo del gran genio de Mozart, ¿no? Por aquí tengo un pequeño video más adelante, que este sí les voy a poner, que es una película de Amadeus, se llama, que es la historia de Mozart, y les voy a poner esta escena que tiene que ver con el emperador José II de Habsburgo. Aquí les dejo, que va a aparecer ahí en la película, Mozart, y otro de los grandes artistas de la época, que es Salieri. Salieri, que tiene una visión un poquito más todavía barroca de la música, que es uno de los grandes músicos de la época, y que eh, estuvo en el mismo momento con Mozart en esa corte, ¿sí? O sea, se encontraron, dialogaron y compartieron muchas cosas. Entonces vamos a ver las diferencias entre Salieri y Mozart y lo que ocurre un poco en esta escena. Caballeros, buenos días. Buenos días. Este es Salieri, el que va de negro, además es que es muy diferente, o sea, va más sobrio. ¿Qué tienes para mí? Y aquí tenemos al emperador, ¿sí? José Majestad, II. Herr Mozart. Sí. ¿Qué le ocurre? Está aquí. Ajá. Una gran noticia. Primer rockstar, Mozart. Majestad, espero que no lo juzguéis impropio. He compuesto una sencilla marcha de bienvenida en vuestro honor. Muy digno de mi compositor de cámara. ¿Puedo verla? No es más que una bagatela, por supuesto. ¿Me permites? Majestad. Vamos a divertirnos. Deliciosa compositor de cámara.
¿Me permites tocarla cuando entre? Será para mí un gran honor. Que pase Herr Mozart, pero despacio, despacio. Necesito tiempo para ensayar. Continuad. Continuad. Muy bien. Continuad. Muy bien, Majestad. Excelente. Muy bien. Continúa. Muy bien. Muy bien, Majestad. Tempo. Ahora. Muy bien. Y ahora do sostenido. Muy bien, Majestad. Muy bien. Pam, pam. Se asusta Salieri, ¿no? Ante esa personalidad. ¡Bravo, Majestad! Por favor, sin tanto entusiasmo, os lo ruego. Ah. Mozart. Majestad. Oh, no, por favor, por favor. No soy una reliquia. Nos conocimos hace bastante tiempo, en esta misma cámara. Posiblemente no lo recordéis, teníais solo 6 años. Nos deleitó con un magnífico concierto. Al bajarse de la banqueta resbaló y cayó al suelo. Por cierto, mi hermana Antonieta le ayudó a levantarse. ¿Y sabéis lo que hizo él? Saltó a sus brazos. María Antonieta es la famosa reina de Francia, ¿sí? De Luis XVI. Esa es la hermana de José II. Y le dijo, ¿te casas conmigo, sí o no? Ya conocéis a estos caballeros, imagino. ¿El barón Van Swieten? Soy un gran admirador vuestro, caballero. Ah, gracias. ¿El maestro de capilla Bono? Signore. Es un placer. ¿El director de nuestra ópera, conde Orsini Rosenberg? Oh, señor, el honor es mío, sin la menor duda. Y, por último, nuestro ilustre compositor de cámara, maestro Salieri. Al fin. ¡Qué inmensa dicha! Dilecto extraordinario. Conozco vuestra obra, señore. Es más, he escrito algunas variaciones sobre una melodía vuestra. ¿Sí? ¿Sobre cuál? Mio caro Adonne. Oh, me abrumáis. Ah, es un airecillo curioso, pero le he sacado provecho. Él os ha devuelto el cumplido. Herr Salieri ha compuesto esta sencilla marcha de bienvenida para vos. ¿De veras? Ah, gracias, signore, sono commosso. Bueno, a lo nuestro. Hablemos de negocios. Joven, vais a recibir el encargo de componer una ópera. ¿Qué os parece? Majestad. Nuestro voto final fue en alemán o en italiano. Majestad, al final nos inclinamos porque fuera en italiano. Ah. ¿Seguro? Creo que no llegamos a decidirlo, Majestad. Oh, alemán. Por favor, que sea en alemán. ¿Por qué? Porque, Majestad, he encontrado un libreto maravilloso. Sí, lo conozco. Yo... Estoy seguro de que no, Herr Director, aún no. Es nuevo. Aunque os lo enseñaré inmediatamente, claro. Será lo mejor. Bien. Habladnos de él. Contad la historia. Es divertidísima, Majestad. Ocurre en... Todo ocurre en... Sí. ¿Dónde? En un harén, Majestad. En un serrallo. ¿Cómo? ¿En Turquía? Sí, exacto. Entonces, ¿por qué ha de ser en idioma alemán? No necesariamente.
Puede ser en turco, si lo deseáis. No, mi querido amigo. Aquí el idioma es lo de menos. ¿Consideráis que el tema es apropiado para un teatro nacional? ¿Por qué no? Es atractivo. Aunque no aparecen concubinas mostrando sus... No es indecente. Ensalza la moral, Majestad. Incluye las mejores virtudes germanas. Disculpad, Majestad, pero ¿a qué virtudes se refiere? Como extranjero, me gustaría saberlo. Vamos. Decídselo, Mozart. Citad la virtud germana. El amor, señor. El amor, vaya. Claro, en Italia no conocemos el amor. No, yo creo que no. En la ópera italiana veo sopranos marimachos gritando, parejas de gordos que ponen los ojos en blanco. Eso no es amor, eso es basura. Majestad, vos la lengua. Yo me limitaré a poner la mejor música que se haya ofrecido a un monarca. Ya he decidido. En alemán. Oh, esto es vuestro. Conservadla, si os place. La tengo aquí, en mi cabeza. ¿Cómo? ¿Solo con oírla una vez? Sí, creo que sí, señor. Sí. Demostradlo. El resto es una repetición. En realidad, esto no funciona. ¿Habéis probado? ¿No debería ser un poco más? Así. Sí. Sí. ¿Mejor? ¿Qué os parece? Por Salieri. Bueno, el genio, ¿no? El genio de Mozart. Muy bien, compañeros, pues a ver, vamos a ir cerrando. Caballeros. Ahí, vamos a ir cerrando. Todas estas ideas ilustradas, ¿sí? Van a tener su eco y su énfasis en la política, ¿no? Van a surgir una serie de gobernantes y de reyes, monarcas, que van a hacer de la ilustración una política de Estado llamada despotismo ilustrado. Aquí vemos algunas de las grandes características, no me voy a detener un poquito para ir cerrando ya también nuestra web conference, pero para que las puedan revisar. Y aquí algunos de los grandes, digamos, estadísticas, reyes, monarcas que utilizaron la ilustración para reformar sus países. Por ejemplo, tenemos que hablar de Catalina II en Rusia, que es una de las grandes emperatrices, ¿sí? Que cambió también un poco Rusia en torno hacia el progreso. Carlos III de España, que hemos hablado varias veces de él, ¿sí? También de la dinastía de los Borbones y que hizo reformas profundas también en España y en América también, porque también era rey de estos virreinatos. Y también tenemos que hablar en Austria de José II, que lo acabamos de ver, y también de su madre, María Teresa de Austria, ¿no? Que también van a ser los dos madre e hijo. Dicen que el hijo continúa las políticas de la mamá, pero van a ser los grandes reformistas también en Austria. Una de las grandes frases que resumen el despotismo ilustrado, pues todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Sí, sigue ese régimen de autoridad elitista, evidentemente. No hablamos de democracia, pero sí es necesario hacer ciertas reformas para
liberar quizás un poco el pensamiento, ¿no? de nuestros, no quiero utilizar la palabra ciudadanos porque no eran ciudadanos, pero sí de nuestros súbditos, ¿no? Como reyes. Y otra de las grandes figuras de esta ilustración es Federico II de Prusia, llamado también Federico el Grande, ¿sí? No tenemos el tiempo para ver un poquito esta historia de Federico II, que es una historia muy interesante y en el tema personal también, pero es una de las grandes figuras de mitad del siglo XVIII, ¿no? Y uno de los grandes contendientes también de María Teresa de Austria, que no le hace bastante la guerra a los vecinos austriacos. Bueno, vamos a pasar. Y vamos a terminar un poquito esta sesión con un breve resumen político, ¿sí? Para que ustedes tengan también como esta jerarquía un poco también de eventos en el siglo XVIII, desde dónde parte y hacia dónde termina. Lo primero que tenemos que hablar es del Tratado de Utrecht, 1713, ya lo hemos visto, Guerra de Sucesión Española. Hay unos años de una relativa paz, ¿sí? Aunque evidentemente pues siguen estando las alianzas, ¿sí? La diplomacia es fuerte también en Europa. Desde la década de los 20 hasta los 30 se habla de un sistema compartido anglo-francés. Surgen nuevos políticos que van a ser determinantes en este siglo, como Walpole en Inglaterra, Flory en Francia o incluso Patiño también en España, que van a ser grandes políticos en la Europa del siglo XVIII. 1733 inicia un conflicto poco conocido, pero bastante importante, que es el conflicto sucesorio polaco. Aquí el este de Europa empieza a cobrar un poquito de importancia en esa escena internacional. Se viene también una crisis turca y los tratados de Belgrado también, porque los Balcanes desde el siglo XV-XVI quedan sumidos bajo el control del Imperio turco, el Imperio otomano. Casi no hemos hablado de él, pero es un actor importante también en Europa en el siglo XVIII. Este conflicto también, esta crisis, va a tener lugar entre el 35 y el 39. Y también tenemos que hablar de algunas tensiones en las colonias americanas. Por ejemplo, en la colonia de Sacramento, que son los límites de Río de la Plata, de lo que hoy es Uruguay y el sur de Brasil. También aquí tenemos que hablar del asedio de Cartagena, que nos toca bastante cerca, que viene de la Guerra del Asiento, o también llamada de la Oreja de Jenkins, de la defensa de Blas de Lezo en Cartagena. Y en 1740 también habrá una guerra de sucesión, en este caso austriaca, donde pues vendrá un poco por la figura de la emperatriz María Teresa, por la pragmática sanción. Baviera y Sajonia tendrán que ver bastante en ese conflicto, y Federico el Grande o Federico II de Prusia con una anexión que hace de un territorio importante que es el de Silesia. Tenemos del 48 al 57 una revolución diplomática, el auge de Prusia en Europa Central, el conflicto en el río San Lorenzo en Canadá, como vimos también en el mapa al principio de la sesión, la Francia de Luis XV también, contra Inglaterra en este caso, y un poco el crecimiento y la influencia de Rusia también en los asuntos europeos. 1757 comienza una guerra importante, que es la Guerra de los 7 años, va del 57 al 63, es una guerra a escala global, se hace en todos los continentes. Siempre hablamos que la Primera Guerra Mundial es la primera, pero aquí podemos ver un antecedente bastante importante, que es la Guerra de los 7 años, moviliza una cantidad de personas en ejércitos importantes, nunca antes vista, y sus escenarios van a ser Canadá, Europa Central, incluso Calcuta en la India. Después ya de 1763, pues tenemos una especial atención en las fronteras del este, Prusia, Rusia, el Imperio Austriaco, Polonia está ahí en medio también, que no es un estado, pero pues es una población y una nación importante. Entonces empieza a cobrar sentido un poco esos escenarios del este de Europa, y cerraríamos, compañeros, con dos grandes eventos. La Revolución Americana o la Guerra de Independencia, 1774, y por supuesto la Revolución Francesa de 1789. Sí, aquí les he dejado algunos pequeños videos por si alguien pues tiene el interés, que son interesantes, importantes.
Vamos a pasar rápido. Y bueno, aquí les había dejado algunas preguntas, pero las voy a dejar para el siguiente CIPAS, al tercer CIPAS también, las voy a dejar reservadas ahí. Y bueno, para cerrar, como es un poco el epílogo también de este curso, pues algunas revistas importantes en historia moderna, por ejemplo, Cuadernos de Historia Moderna, que es una de las, en lengua española, una de las más importantes, Cromos también, que es en inglés, que es, digamos, una revista importante a nivel internacional. Revista Tiempos Modernos, también sobre estos temas. Y hay una Fundación Española de Historia Moderna, que también la pueden encontrar por el CSIC, que es importante. Y esta página del ISEX, que es la International Society for 18th Century Studies, del siglo XVIII particularmente, que también es importante. Si alguno está interesado, aquí puede encontrar lo último en historiografía del siglo XVIII. Bueno, las referencias de nuestra fase 4, compañeros, y bueno, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, lo hemos logrado y hasta aquí sería un poco nuestra web conference. Voy a compartirles la presentación para que la puedan descargar de una vez, compañeros. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? Sobre los temas abordados. A ver que ponemos esto para que se cargue. Ay, no me deja cargar archivos. ¿Por qué? Tan raro. Bueno, ya les hago llegar la presentación en el foro de dudas de esta fase 4, ¿vale? Y por mensajería interna, porque no me está dejando anexar los documentos, entonces no puedo desde aquí. Compañeros, pues eso sería todo por mi parte. No veo manitos levantadas, entonces entiendo que no hay muchas preguntas. Muy atentos, por favor, con la entrega de la fase 4. Es un podcast. Sobre todo volver a recalcar la participación en el foro, sí, importante. Y bueno, compañeros, pues ya tienen calificada la fase 3, también para que revisen, porfa. Y bueno, no tendríamos más web conference, solo nos quedaría pendiente una tercera CIPAS, ¿sí? Para hacer un estilo de debate más participativo por parte vuestra. Está la grabación, por supuesto, de esta sesión. Lo iré compartiendo por esos foros, por la mensajería interna. Y bueno, seguimos atentos, ¿no? No ha terminado el curso, pero seguimos atentos a la mensajería, a las entregas, al cierre también un poquito del curso y desearles, como siempre, pues los mejores éxitos, ¿no? En este cierre también. Por mi parte, nada más, desearles una feliz noche, compañeros, que descansen y nos estamos viendo en la última CIPAS, la CIPA número 3 de nuestro curso de procesos y problemas del mundo moderno. Muy atentos, por favor, al 19 de noviembre vamos a tener un invitado internacional de la Universidad de Sevilla, de España. Viene a hablarnos de la esclavitud en América y de esos comercios de esclavos también del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. José Belmonte, un experto internacional en este tema. Entonces también para que puedan asistir, ¿sí? Para que puedan asistir y puedan acompañarnos en ese espacio también de masterclass. Por mi parte nada más, feliz noche y nos estamos escribiendo, nos estamos comunicando. Muchas gracias, Muchas gracias, profe. profe. Feliz noche, descansen. Feliz noche.